Bien, a las 9:11, a las 9:11 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios del Sol de los Sábados. Y es el turno, bueno, pues, de la embajadora del pueblo, que ahora es embajadora de toda la sociedad dominicana, ¿cierto? Muy buen día, Milicen Uribe. Muchísimas gracias, Yuri. Muchísimas gracias a mis compañeros y compañeras de cabina, al equipo de producción y sobre todo a ustedes, la audiencia de Sol de los Sábados, el elemento protagónico en esta ecuación. Miren, tal y como revelé aquí en primicia en Sol de los Sábados, en noviembre del año pasado, será Guillermo Moreno y no Farideh Raful el candidato por el PRM para la senaduría del Distrito Nacional. Y yo sé que en ese momento mucha gente dudó. Yo realmente cuestioné bastante la información y hasta que no tuve la certeza de que era así, no me atreví a compartirlo aquí porque entiendo que eso es lo que implica hacer un periodismo responsable, serio, y además es lo que demuestra que una respete a su audiencia, como es mi caso. Pero una vez confirmada la información, me animé a compartirla y lo que va a pasar ya mañana con la proclamación oficial, pues no me deja mentir. Ahora bien, de entrada, yo veo al menos 3 retos y 3 oportunidades en lo que implica para el PRM y para el mismo Guillermo Moreno esta candidatura. El primer reto que yo veo es lo que se refiere a la unidad partidaria. En el caso de Farideh Raful unificaba el voto PRMista, pero me pregunto hasta qué punto todo el PRM va a respaldar una candidatura de Guillermo Moreno como senador. Y la pregunta también es válida para el mismo caso de Alianza País. Hasta ahora yo he escuchado pronunciamientos de altos dirigentes del PRM que han valorado de manera muy positiva la elección de Guillermo Moreno como candidato. Pero en el caso de Alianza País, ayer recibía un comunicado de una persona llamada Fran Rosario, que se identifica como dirigente de Alianza País, y él señalaba que a lo interno de ese partido hay un malestar con este pacto político que han suscrito tanto el presidente Luis Abinader como Guillermo Moreno. ¿Hasta qué punto esto es válido? ¿Hasta qué punto esto es cierto? Yo había visto recientemente al diputado de Alianza País, Pedro Martínez, desmintiendo y un poco restándole méritos, diciendo que Fran Rosario no forma parte de Alianza País. Pero de todos modos, creo que será interesante en los próximos días ver 2 elementos. ¿Hasta qué punto el PRM logra unificarse atrás de esa candidatura de Guillermo Moreno, como lo hubiese hecho en el caso de que fuera Farideh Raful, y hasta qué punto pasará lo mismo en Alianza País? Aquí identifico el primer reto. El segundo reto tiene que ver con la integración ya no de los partidos, sino del mismo Guillermo Moreno. Miren, hasta ahora hemos visto que siendo candidato presidencial, no ni siquiera senador, candidato presidencial, la forma de interactuar de Guillermo Moreno con los medios y con la opinión pública es muy distante. Guillermo Moreno no suele hacer una opinión pública constante en los medios de comunicación, no aparece de manera sostenida. De hecho, hay quienes dicen que él aparece cada 4 años cuando hay elecciones. Entonces, yo me pregunto si ahora saldrá Guillermo Moreno a hacer campaña, si se va a grajear con la masa, como se dice, si se va a mezclar con los dirigentes del PRM. Yo creo que eso es un elemento que es interesante porque creo que es un reto para el mismo Guillermo Moreno, que nos tiene acostumbrados y acostumbradas a que él hace política de una manera distinta, que como decía hace un ratito, es un poco más distante, que no está en el día a día, en la cotidianidad, y que básicamente sus pronunciamientos se limitan en la gran mayoría del tema a los casos de corrupción. Entonces creo que ahora ahí hay un reto primero para Guillermo Moreno y luego también para ambos partidos. El tercer reto tiene que ver con la agenda. Y lo digo en el siguiente sentido. Yo siempre sostuve aquí, y lo hice de manera responsable, en un momento en que todo el mundo quería atacar a Farideh Raful, diciendo que se iba a elegir a Guillermo porque ella no daba los números. Y yo dije, el problema no es que Farideh no dé los números. El problema es los números que se necesitan para la candidatura presidencial de Luis Abinader. Oigan eso, que es distinto. Entonces, partiendo de eso, pero obviando un poco la parte cuantitativa para entrar a lo cualitativo en este punto, Farideh asumía y tenía una conexión con una parte del electorado que valoraba su posición en los temas, por ejemplo, de género o en el tema de migración. Y eso, por supuesto, que en esta sociedad genera rechazo hacia un sector, pero no se pierdan, porque esas posiciones también le generaban adeptos a Farideh y al PRM.
Y sobre todo en el tema de género, en el tema de mujeres, donde el PRM tiene un déficit importante, porque lo he señalado. En este gobierno, la participación de las mujeres en el gabinete, si lo comparamos con el gobierno que presidió Danilo Medina en el PLD, es menor. Entonces, Faride era un activo femenino que compensaba un poco y además se la jugó siempre con el tema de las mujeres. Ella fue bastante coherente en eso. Y yo me pregunto, ¿hará lo mismo Guillermo Moreno? ¿Se la jugará con el tema de las causales, por ejemplo, como lo hizo Faride en su momento? ¿Se la jugará con el tema de los migrantes y de las migrantes, como también lo hizo Faride Raful? Yo creo que eso es importante, porque si bien es cierto que Guillermo Moreno se puede ubicar, ideológicamente hablando, en el espectro progresista, hay que decir que aún en el progresismo hay unas tendencias que son más conservadoras que otras y unas que son más liberales que otras. De modo que eso es un elemento que para mí hay que ver y constituye un gran reto. Finalmente, porque el tiempo avanza, paso básicamente a enlistar las oportunidades. Yo creo que el hecho de que Guillermo Moreno esté aspirando en la circunscripción número 1 es una gran cosa. Y lo digo porque justamente partiendo de su forma de hacer política, hay gente que dice, no, porque Guillermo no conecta con el electorado. No, porque, miren, la circunscripción número 1 ha demostrado que valora ese tipo, sí, del Distrito Nacional, que valora este tipo de candidaturas que están concentradas más en el tema temático, en propuesta de agenda y más en un tema como la corrupción y la impunidad, que es el gran fuerte de Guillermo Moreno. De modo que yo entiendo que quienes dicen que la forma de él hacer política no prende, creo que considerando el contexto geográfico en el que él va a participar, pues es una crítica que más que una debilidad, yo lo veo como una oportunidad. Y a los datos me remito. Recuerden que en esa circunscripción, el año pasado, José Horacio Rodríguez, perteneciendo a un partido minoritario, aunque con apoyo también de la misma Faride Raful, hay que decirlo, José Horacio logró ser el diputado más votado. Más de 17,000 votos. Entonces, imagínense qué pudiera pasar ahora con Guillermo Moreno. El otro elemento que creo que es una oportunidad, a veces en política no se gana por tu fortaleza, sino por la debilidad de tu oponente. Y creo que el hecho de que se esté enfrentando a la fuerza del pueblo, que es quien encabeza esta alianza en el Distrito Nacional, le da a Guillermo Moreno una ventaja en el hecho de que, por ejemplo, el expresidente Leonel Fernández, en estos sectores de clase media que predominan en esta circunscripción, tiene una mayor tasa de rechazo. Y que los temas que pudieran encantar a favor de Guillermo Moreno son los temas que también generan rechazo en el caso del expresidente Leonel Fernández. Como ustedes saben, quien va a ser candidato en esta circunscripción es una persona que es del partido de Leonel, pero además tiene un lazo sanguíneo. Entonces yo creo que al final el hecho de medir a Guillermo Moreno con Omar Fernández implica que hay una especie de traslado de un sentimiento que dicen las encuestas. En el caso, por ejemplo, de la Gallup RCC Media, del mes de noviembre del año pasado, era un 35% la tasa de rechazo de Leonel Fernández. Entonces yo creo que ahí es un elemento que a Guillermo le va a favorecer. Finalmente, no menos importante, lo cuantitativo. Y ahí conecto con lo que decía anteriormente de los números. Miren, la mejor participación de Guillermo Moreno fue en las elecciones del 2016, donde sacó un 2%. Yo he escuchado a gente diciendo, no, porque Guillermo no suma, porque imagínate un 2%. Señores, para una candidatura presidencial con un sistema electoral que implica ganar con el 50+1, cada voto cuenta. Y estamos hablando de votos porcentuales. Entonces, un 2% es una cifra importante en ese contexto electoral. Y por eso yo creo que fue que Luis Abinader, oigan que lo digo, Luis Abinader más que el PRM, se empeñó tanto en hacer esta alianza con Alianza País y con Guillermo Moreno, porque necesita ese 2%. Y a eso súmenle lo cualitativo. O sea, yo creo que nadie puede ser tan mezquino de no reconocer que Guillermo Moreno es un hombre serio, honesto y coherente, con un discurso sólido, que entiendo aporta a cualquier candidatura y a cualquier boleta y sobre todo a cualquier posición. De modo que ahí están los retos y las oportunidades, pero esto apenas empieza. Y miren, finalmente, yo sé que Omar Fernández, que es el candidato a senador de la Alianza Rescate RD en el distrito, hará todo lo posible para ganar. Y también sé que Luis Abinader y el PRM harán todo lo posible para que Guillermo Moreno gane. Ahora yo me pregunto, y con eso termino,
¿Hará Guillermo Moreno todo lo posible en buena lid para ganar y ser el próximo senador del Distrito Nacional? Yo creo que esa es la cuestión. Cambio y fuera.